Hola, buenas noches a todos. En este jueves 5 de junio iniciamos ya esta plataforma de TVX como todas las noches a las 7 de la noche. Ustedes ya nos conocen, somos diferentes voces emitiendo nuestra opinión personal y sin censura sobre los hechos de la coyuntura nacional o sobre los temas que decidamos nosotros abordar y que ustedes además ya me conocen, que a mí me gusta mucho compartirles un poco del análisis que yo hago personalmente sobre algunos eventos de la realidad desde mi propia perspectiva. Yo no les digo que tengo la razón ni tampoco que no la tengo, siempre les recomiendo de hecho escuchar todas las voces, todas las personas que disienten de uno sobre todo, porque siempre se aprende algo y además es la mejor manera de enriquecer el conocimiento, de enriquecer la discusión, de crecer y de mejorar. Recordemos que todo es perfectible en la vida, siempre tenemos que buscar la manera de continuar la mejora continua, y por eso es siempre recomendable escuchar, y si se trata de información sobre funciones públicas, pues es importante escuchar la voz oficial de esa institución. Este día, bueno, yo quisiera mandarles un saludo a todos. De hecho, se los envío a todos los que nos sintonizan en todas las partes del mundo, siempre los leemos. Desde Australia hasta Inglaterra, bueno, hay personas que escriben, muchas personas nos escriben desde Estados Unidos, nos escribieron Rina Calderón, Alfredo González, Verónica Cruz, tenemos una lista interminable y nos ponen los sitios desde los que nos oyen. Gracias a ustedes que están siempre pendientes de nosotros, gracias por sus comentarios, siempre que sean con respeto, no importa si son en contra de nuestra misma opinión, es bienvenida la opinión en contrario, nos enriquece más para mejorar también. Y esta noche quiero hablarles, ya aparte de la pandemia o dentro del contexto de la pandemia, mejor dicho, un tema que es bien importante y que he venido insistiendo yo en ello desde hace mucho tiempo ya, y es el tema de las elecciones, tanto de diputados como de las elecciones de funcionarios, elecciones de segundo grado, que conocemos que son electos por los diputados. Muchos se preguntan, ¿por qué necesitamos tantos diputados? Y en realidad es una pregunta muy válida porque cada diputado tiene uno suplente y además cada uno tiene asesores y cada uno tiene además PPIs o protección a personalidades importantes, que en realidad son 4 para diputados, 2 para suplentes. No todos los usan todos, pero estamos en época de pandemia, en época de crisis por lluvias también. Estamos en realidad en una verdadera crisis en el país. Y hay lujos y excesos que deben de irse cortando el gasto público, y no solamente en la Asamblea, también en el órgano ejecutivo y también en el órgano judicial. Pero esta vez quiero hablarles sobre las elecciones. Ya se acercan, ya están postulándose o van a comenzar a postularse para candidatos de magistrados de la Corte de Cuentas, para presidente de la Corte, para todo lo de la Corte de Cuentas de la República. Y lo que yo quiero que se comprenda, o mi interés principal es que se comprenda que la elección de unos, por lo menos de la forma que está diseñado actualmente nuestro sistema, implica automáticamente la elección de los otros. Entonces, ¿cómo mejorar la elección de los otros si no mejoramos primero la elección de los unos? Esto significa que nosotros tenemos que aprender a filtrar nuestras elecciones desde las diputaciones, ya que no lo hace la ley, pues hagámoslo nosotros. Esto significa que incluso los partidos políticos, si su intención genuina es de mejorar, es de ofrecer renovación, pienso que tienen que hacerlo desde las bases. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de elección de funcionarios, por ejemplo, si nosotros atendemos a la elección de diputados, nos establecen unos requisitos bien mínimos en la Constitución. Fíjense que los únicos requisitos que establece el 126 de la Constitución es que sea mayor de 25 años, que tenga padre o madre salvadoreña, que sea salvadoreño por nacimiento, de notoria honradez e instrucción. Importantísimo eso. Notoria honradez e instrucción. Y además no haber perdido los derechos de ciudadano en los últimos 5 años. Pero más allá de este filtro, ¿por qué se necesitan tantos asesores? Primero, porque tantos diputados. Después que muchos diputados, 84, ¿por qué tantos asesores? Y es que en realidad, sin ánimo de ser discriminatorio, pero necesitamos aplicarle un filtro a nuestros funcionarios para tener un mejor resultado. Esto significa una planeación muy grande que tiene que ser a través de la estructura de nuestro sistema legal, pero no se nos está proporcionando, no se nos han dado las reformas necesarias para mejorar
nuestra calidad de funcionarios y nuestra calidad de función pública. Ni siquiera la ley de la función pública está engavetada, por poner uno de muchos ejemplos. Entonces, tenemos que trabajar nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Los partidos políticos pueden aportar los anteriores, los que ya existen, los que son nuevos y que van a entrar por primera vez al ruedo, o los que solamente han estado en una elección. Filtren sus candidatos, no abran para que cualquiera se inscriba. Es decir, no es el ánimo de discriminar, es el ánimo de filtrar las mejores candidaturas posibles para darle a los ciudadanos que vamos a votar una mejor opción. Entonces, si establecen una serie de requisitos mínimos, pero mínimos y de verdad que se respeten para aceptar candidatos, esto significaría que los votantes de las internas de los partidos van a tener por lo menos un filtro inicial. De ese filtro inicial, nuestra obligación como miembro de algún partido, yo no soy, ustedes saben que yo no creo en los partidos políticos, ninguno, y como miembro de partido, mi obligación es ver el pensum, ver el currículum, ver las cualidades, ver el desempeño, si ha tenido desempeño en función pública anterior, analizar su historia, estudiarla de fuentes oficiales, obviamente, y para poder hacer una verdadera selección de nuestros candidatos, de nuestros posibles futuros diputados, porque eso significa que esos diputados que conformen la Asamblea en el 2021 van a escoger al presidente de la Corte de Cuentas de la República, al fiscal general de la República, todo el Ministerio Público, los magistrados de la sala que se renuevan cada 3 años, van a escoger a los concejales que proponen jueces para que ejerzan la jurisdicción en algún juzgado de la República. Es decir, es una función tan importante y nosotros nos hemos apartado tanto del conocimiento que tenemos la obligación como ciudadanos de tener para poder aplicar verdaderos filtros a estas elecciones. Fíjense que también eso pasa por aquellas personas jóvenes, aquellos o no jóvenes, porque tampoco se trata de discriminar la edad, personas que por primera vez quieren participar en este proceso y ser candidatos a diputados, por ejemplo. A mí de verdad me entristeció mucho una imagen que yo vi ayer, pero el mensaje que quiero mandar es, si usted es nuevo, escoja bien, piense, reflexione en la historia de un partido, el estigma de un partido, usted se lo pone sobre sus espaldas al ingresar por ese partido. Y esto es bien grave y además es bien complejo, bien complicado, porque en realidad, en la actualidad, no hay otro mecanismo real y efectivo para acceder a un cargo como el de diputado, porque la participación no partidaria ha sido bloqueada por los mismos diputados actuales. En realidad no se puede tener una situación de igualdad para poder acceder a esa plaza de diputados por el Parlamento y en las votaciones, porque se les están poniendo tantos requisitos, y además, si a eso le agregamos que estamos en pandemia, que no podemos salir sin control, ¿y cómo van a conseguir los votos los no partidarios? Es decir, se ha complicado tanto esa situación que el único vehículo es un partido. Entonces, sepan escoger, no se lleven a la espalda estigmas que más adelante, y es que es la realidad, que más adelante lo van a lamentar, porque puede ser que ahora ustedes no lo entiendan, que ahora estén con el entusiasmo que quieren aportar, pero escojan por quién aportar, apliquen filtros, no se lleven estigmas en la espalda. Hay partidos que nos han venido vendiendo renovación desde hace años y que esas renovaciones han desembocado en falsas renovaciones, porque en realidad las bases siguen siendo las mismas, y cuando yo digo las bases no me refiero a sus estatutos del partido o a sus códigos de ética, sino que me refiero a las personas. Miren, en El Salvador y en las instituciones de partidos se da el mismo fenómeno. Cuando uno dice El Salvador es un país pobre, no, El Salvador es un país empobrecido. Cuando dicen es que la institucionalidad ha sido debilitada, la institucionalidad es débil, dicen en El Salvador. No, la institucionalidad ha sido debilitada porque no hemos sabido escoger, en primer lugar, a los funcionarios diputados, y en segundo lugar, estos son los que eligen al resto de funcionarios. Entonces, la institucionalidad no es que es débil, ha sido debilitada porque las personas que están a cargo han hecho cosas que pretenden proteger intereses, y eso ha sido comprobado. Lo hemos visto en muchos casos, lo hemos visto incluso en la misma historia de la Corte de Cuentas de la República, lo hemos visto en la historia de la Fiscalía General de la República, en algunas de las salas o de los magistrados de Corte de Suprema de Justicia. Es decir, esa es la historia de El Salvador, pero no es
que aquí las cosas son débiles por naturaleza. Aquí se han debilitado de una forma dolosa el mismo sistema legal, el mismo sistema constitucional ha sido elaborado para proteger y postergar la impunidad desde la Constitución. Necesitamos una reforma y ya que no la tenemos en el papel de la Constitución, pues entonces reformémonos nosotros. Comencemos a instruirnos, comencemos a conocer nuestros derechos, pero principalmente comencemos a exigirlos y a castigar con el voto a las personas que no nos responden, porque esta democracia es representativa a través de partidos, no es participativa. Entonces, si usted quiere participar, la única forma de participar es a través de esa representación y la única manera de materializarlo es su voto. Por eso es que piénselo bien y si usted se va a candidatear a diputado o a algún cargo público, piense bien por quién lo hace, piense bien por qué lo hace y piense bien para qué lo hace. Téngalo muy en cuenta porque después no hay marcha atrás. Y eso, y traigo a cuenta en este tema electoral porque hay un punto muy importante que yo he retomado en ocasiones. Ustedes saben que mi padre y yo representamos a Felisa y a Milena en el proceso disciplinario que se llevó a cabo o que se lleva a cabo en teoría al interior del Partido Arena. Yo represento también a Gustavo Escalante y nosotros hemos vivido con ellos parte de ese bullying político que se le ha hecho en la Asamblea Legislativa a los tres, porque en realidad todo este problema interno que debió ser controlado por Arena, en mi opinión, vino a desembocar en un bullying político, en una discriminación laboral al interior de la Asamblea Legislativa por parte de su partido y de los mismos compañeros y colegas diputados. Esta situación, que tuvo que haberse resuelto según los estatutos internos de Arena, en julio del año pasado, ha pasado el primer tribunal de instancia, después vino y fue electo un nuevo tribunal de primera instancia de Arena, un nuevo tribunal de ética de Arena. Se le hizo conocimiento al Tribunal Supremo Electoral que no están cumpliendo con sus estatutos en Arena y solo se les mandó a decir, se les recomienda que resuelvan lo más pronto posible, pero no se les impone un plazo. Ese es el problema más grave en una resolución como esa, porque en realidad lo que se ha hecho es, se ha vulnerado el debido proceso, el derecho de defensa de estas tres personas y fíjense que qué grave es la situación en la que se encuentran porque ellos, seamos realistas. El Código Electoral, por ponerles un ejemplo con este tema de la participación no partidaria, solo establece en su artículo 226A que no pueden, se proscribe el transfugismo. Todos sabemos por qué se estableció de esa manera esa disposición, el transfugismo del que era objeto la Asamblea Legislativa antes, que los diputados se iban de un partido a otro, o los alcaldes solo cambiaban de bandera, y eso representa una especie de fraude al electorado que votó por una persona que pertenece a un partido que representa ciertas ideas políticas o cierta ideología. Y déjenme decirles algo, e incluso hay una excepción, bueno, el mismo artículo establece que van a permanecer como no partidarios el resto de la candidatura en caso de renuncia voluntaria del partido. Pero hay un seguimiento de la inconstitucionalidad 66 del 2013 que hace la Sala en el 2017, me parece que fue, en el que anula o inaplica esa parte de ese artículo 226A del Código Electoral y proscribe absolutamente toda forma de transfugismo y elimina la aplicación de que van a permanecer en calidad de independientes, porque dice de que cualquier forma de transfugismo está proscrita porque implica un fraude al electorado. Y aquí es donde yo quiero explicarles que en realidad, y hace una excepción, a eso iba, la excepción que hace es que a menos que sea expulsado, si la persona ha sido expulsada, pues entonces allí sí. Pero fíjense que se da el hecho que todos hemos visto lo que ha sucedido con estos tres diputados. Aquí no se trata que hay un fraude al electorado, aquí se trata en realidad que quien ha hecho el fraude al electorado, por lo menos en este caso y en mi opinión, han sido las mismas dirigencias y el mismo tribunal de primera instancia al no respetar el debido garantías constitucionales, es decir, porque al no respetarles todo esto, lo que están haciendo es irrespetar sus propios principios éticos e ideológicos, porque si ustedes leen, yo conozco el Estatuto de Arena y el Código de Ética de Arena por este caso. También vi unas disposiciones que circularon, no me consta si son ciertas, pero el mismo problema que tiene Arena, ya lo vamos a discutir después, también lo presenta, ya lo vamos a hablar, este partido que dicen que Nuevas Ideas, también hay una disposición en la que les prohíbe disentir a sus diputados y hablar mal del partido.
eso en mi opinión riñe con la Constitución, y cualquier partido que retome una disposición de tal naturaleza, ojo, no se sometan a ese tipo de ataduras porque no son constitucionales y no son sanas. Pueden disentir, y a mí me llamó la atención mucho la despedida que hace Patricia Valdivieso, por ponerles un ejemplo, porque yo leo con cuidado y hay una parte en su primer párrafo en donde ella dice: yo crecí en aquella época en que Arena era una alianza de sectores en donde respetaban sus diferencias y se fortalecían con ellas. Respetaban. Imagínense qué grave. O no qué grave, sino que qué especial, qué importante es esa frase. Respetaban. A mí me parece que indirectamente está admitiendo que ya no se respetan. Entonces, ¿quién está en realidad defraudando al electorado? Porque el electorado vota según los principios ideológicos de ese partido, pero ese partido no está representando los principios ideológicos recogidos ni en su código de ética ni en sus estatutos. Definitivamente, esta forma de prohibición, de disentir y de criticar a su propio partido, que si lo hace público, entonces ya no van a ser electos, van a ser expulsados, van a ser excluidos, eso es un verdadero fraude al electorado. ¿Y qué ha tenido como conclusión todo esto? Es una expulsión de hecho. No es de derecho porque no los han querido expulsar. Cuando vimos declaraciones de otros diputados que hasta muchos se habían tardado para renunciar. Y si muchos se habían tardado de renunciar, quiere decir que no los quieren expulsar. Ese es un fraude tanto al Código Electoral como a la Constitución, como a la misma jurisprudencia constitucional, que lo que procede es una cosa, pero ellos no la quieren hacer por capricho, ellos no la quieren hacer porque pretenden continuar vulnerando los derechos de estas tres personas. Ellos en realidad han sido expulsados, de hecho, incluso desde antes de iniciarse su proceso. A ellos les impusieron unas medidas cautelares que no existen en los estatutos de Arena, y esas medidas cautelares incluso implican ya la misma sanción que se persigue con el proceso disciplinario. A ellos les prohibieron reunirse, les prohibieron llegar a las sesiones de la fracción legislativa. En todas las reuniones de Arena no los convocan, los excluyen. Eso es una expulsión de hecho y les han violado absolutamente todos sus derechos. Y de verdad ustedes revisen los estatutos de Arena, no hay un catálogo de medidas cautelares ni de medidas que mientras dure el proceso, eso no existe en Arena. Entonces lo que han hecho es imponerle medidas, como no tienen un catálogo, impusieron lo que quisieron, y la medida que tienen impuesta estos tres diputados es la misma sanción que se pretende lograr con ese proceso disciplinario. Es decir, los han sancionado anticipadamente, pero no los quieren expulsar. Sin embargo, ya realizaron una expulsión de hecho. A lo que yo quiero llegar es que con este seguimiento, en realidad, yo sí considero que no se ha considerado esta situación dentro de esos preceptos porque no se habían dado esos casos en ese momento. Recordemos que cuando aquí se pusieron de moda, lo digo entre comas, los secuestros, ¿qué hizo el Parlamento? Le incrementó la pena de una forma desproporcional al delito de secuestro, incluso era más alto que el delito de homicidio. La vida era menos penada que el delito de secuestro, es decir, el rescate. Y también el peligro a la vida, pero la vida no podía, es decir, era desproporcional esa sanción. Entonces, en este caso, la sala me parece que es desproporcional la prohibición absoluta que hace cuando no se consideran todos los escenarios, porque incluso ellos ni siquiera recogen, ellos dicen que los diputados no se pueden cometer transfugismo para irse a otro partido, para conformar otro partido o a uno ya existente, ni tampoco declararse independientes y conformar otro grupo de fracción legislativa, porque todos estos escenarios constituyen un fraude al electorado. Sin embargo, no hablan cuando hay expulsiones de hecho, que es lo que en este caso ha sucedido, no hablan cuando la defraudación al electorado ha sido de parte del mismo partido. Y en mi opinión, como eso no está regulado ni dentro porque dentro de la ley estaba, pero quedó anulado por la jurisprudencia de la sala, entonces quedó anulado, pero tampoco quedó regulada esta situación en la que se encuentra, por ejemplo, Milena Mayorga. En mi opinión, aunque se podría entender que está prohibido que ella se pueda postular a candidata independiente, sería un buen ejercicio para escuchar la opinión de esta nueva sala al respecto, porque toda regla general, y ellos mismos lo han dicho en su jurisprudencia, tiene una excepción. Esa excepción precisamente puede y perfectamente debería de aplicar en este caso, en el que la expulsión ha sido de hecho, y qué difícil decisión, porque en el caso de Gustavo y Felisa, que ellos quieren seguir peleando,
quieren seguir luchando porque este atropello de derechos no se repita. Ellos están sentando también, es decir, las dos posiciones son válidas. Ellos están sentando las bases para los que vienen detrás. Es decir, si se permite esta vulneración de derechos al grado al que lo ha hecho este partido, eso va a ser una continuidad. Y no se puede criticar de dictadores afuera, criticar de antidemocráticos afuera, cuando al interior de su casa ni siquiera son capaces de administrar pronta y cumplida justicia y respetar derechos fundamentales de sus miembros. Así que fíjense que en ese sentido yo quería explicarles el caso de ellos dos, de ellos tres, y también en el artículo 124 de la Constitución dice que se pueden reelegir y reelegir y reelegir, es decir, pueden pasar 50 años y ellos seguir siendo diputados. Yo pienso que todo tiene todo tiene un tiempo específico y un motivo de ser por un periodo determinado en la vida de algo o de alguien. Aquellos diputados que ya pasaron muchos años y que no han demostrado interés genuino en la población y que no han aportado mayor cosa a su función legislativa, yo pienso que no debería de dejarse abierto indefinidamente esta situación. Debe de limitarse si a 2 reelecciones, a 1, a 3, es decir, pero no que quede abierto permanentemente. Ese es otro de los cambios que se tienen que exigir, porque los diputados representan al pueblo entero. Entonces, es importante este tema. Y en cuanto a las internas, repito, es importante que establezcan un baremo, o que por lo menos en la Asamblea Legislativa, o que la Corte, mediante jurisprudencia, en alguna inconstitucionalidad, establezca un baremo, porque no podemos seguir teniendo personas que llegan y que como llegan sin ningún tipo de preparación o de orientación o de desempeño previo, pues entonces necesitan un montón de asesores, y eso deviene en gastos que implican lujos y que no estamos en momentos actuales como para dar todo esto. De forma que quiero hacerles la invitación nuevamente, porque sí me parece muy importante, a todos estos nuevos candidatos, para que piensen bien por quién se van a postular y que lo consideren muchísimo por el tema de los estigmas que hemos estado hablando. No son estigmas, lean las noticias, no se entusiasmen tan fácil. Hay cosas que son ciertas y están probadas y que deben de tener cuidado, porque al ustedes ponerse ese nombre, ya tienen que someterse a las reglas del juego. Hay un estado de cosas que quizás no sea conveniente, hay que buscar alternativas nuevas. Recordemos que la concentración de poder no es buena en ninguna democracia, no ha sido buena nunca. Es bueno que haya diferencia de opinión en el Parlamento, que no esté concentrado el poder en un solo partido, pero también es bueno que sepamos escoger las alternativas. Y si no hay alternativas, como ha sido la historia de El Salvador, esa es la parte más difícil y ese es el cambio en el que todos y cada uno de nosotros tenemos que aportar. Sigamos las indicaciones. El decreto 29 del órgano ejecutivo en el ramo de salud está vigente. La Corte Suprema de Justicia no lo ha declarado inconstitucional. No le crean a nadie que diga lo contrario, porque la única que puede determinar esto es la sala. Así que acatemos las medidas. En la regulación para salir por DUI es lo que nos tiene con casos bajos de contagios. La cuarentena implica estar encerrados. Esta regulación por DUI le está dando el permiso para que pueda salir por situaciones de emergencia y básicas. La reactivación de la economía ya viene, gracias a Dios, porque esto ya se necesita, es la segunda crisis que tenemos a la par. Pero mientras tenemos vigente este decreto, son normas de conducta que tenemos que acatar, porque son emitidas por la autoridad competente, el presidente de la República. Mientras la sala no diga lo contrario, usted tiene que cumplir con ellas, y esperemos que se dé el consenso finalmente para el bien del pueblo por parte del Ejecutivo y del Legislativo. Y estamos en época preelectoral en realidad, y por favor pónganse de acuerdo, déjense tanto el presidente de estar en conferencias y en tweets y en todas partes tirando más confrontación, así como los diputados en todas las comisiones y en todas las plenarias también, que le dedican todo el tiempo para el presidente. Necesitamos consenso, necesitamos seriedad, necesitamos compromiso de parte de todos nuestros funcionarios. Pasen todos una muy buena noche y nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo viernes aquí en Plataforma a las 7 de la noche, como siempre. Un saludo para todos.